Hola, ¿qué tal, estimados maestros? Mi nombre es César Castillejos de Paz y voy a ser su profesor para la materia de Educación para la Diversidad. Sepan que es la segunda vez que imparto esta materia en la Universidad José Vasconcelos y bueno, la primera vez tuve una perspectiva bastante satisfactoria y ahora que me encuentro con un grupo de 45 alumnos, créanme que la perspectiva que tengo del curso es totalmente diferente a la que tuve la primera vez porque claro, es un grupo bastante grande al cual me da muchísimo gusto poder atender durante todo este mes. La materia es educación para la diversidad y obviamente dentro de la maestría en orientación educativa es uno de los temas medulares porque eh, la creación de clases en donde se respeten a todos los niños, niñas, a todos los estudiantes, pero también donde haya clases en donde se respete diferencias posibles, constituye un reto que exige tiempo, por lo cual tenemos que seguir luchando con nuestras expresiones, nosotros con nuestra labor docente, pero también con nuestro currículo para tratar de conseguir una inclusión, una justicia y respeto. La diversidad siempre ha estado presente en el ser humano desde los momentos en que cada persona tiene sus propias características evolutivas, distintos ritmos de aprendizajes que en interacción con su contexto se traducen en distintos intereses académicos, profesionales, expectativas, incluso proyectos de vida. Estas manifestaciones las podemos encontrar otras de carácter individual, como pueden ser las deficiencias intelectuales, físicas, sensoriales, altas capacidades o aquellas otras que se manifiestan en contextos socioculturales desfavorecidos o relacionados con las minorías étnicas y culturales. Sin embargo, en muchas ocasiones el término diversidad lo podemos entender desde un punto de vista reduccionista, circunscrito únicamente a aquellos alumnos que se apartan del común del alumnado. ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente y en la práctica, tristemente, asociamos esto de diversidad con situaciones extraordinarias y excepcionales. Pero, maestros, este estrecho punto de vista dificulta que se haga o que se dé un tratamiento global de la diversidad y además que podamos favorecer un tratamiento individual y ligado al modelo de déficit, que más adelante lo vamos a ver. Por lo tanto, considero, y vamos a ver durante toda la materia, que es evidente que todas estas formas tradicionales de escolarización ya no son lo suficientemente adecuadas para atender a la diversidad del alumnado presente en las aulas, por lo que en México y en todo el mundo se requiere de un sistema educativo que se ajuste a respuestas que hagan posible una enseñanza que llegue para todos los alumnados. A la hora de enseñar, ustedes deben de tener en cuenta la variedad de diferencias de los alumnos. ¿Por qué? Porque la escuela debe y tiene que estar preparada para darle respuesta sin sacrificar el difícil equilibrio que muchos profesores erróneamente todavía lo dicen entre igualdad y diversidad. Son dos conceptos totalmente distintos. La escuela puede llegar a presentar una inquietante función homogenizadora, currículo idéntico, espacios iguales, metodología idéntica, evaluaciones similares, y entonces da la impresión que estas escuelas pretenden alcanzar un individuo estandarizado y este alumno que se está dando en esta escuela, que se está formando en esta escuela, va a responder a los mismos patrones de conducta, va a tener los mismos conocimientos y lo más triste, hacemos a alumnos que tengan la misma forma de pensar. Y entonces nos vamos a encontrar con un arqueotipo que va a ser un modelo que sirve de pauta para todos. ¿Por qué? ¿Qué pasa o suele pasar o con qué nos encontramos en las aulas? Una niña que puede pensar que es un varón imperfecto, o un negro que puede pensar que es un blanco defectuoso, o un síndrome de Down que puede pensar que es un alumno normal defectuoso. Pero la realidad tiene que ir más allá de estos arqueotipos, porque la realidad nos dice que no hay dos personas iguales. Y en la práctica educativa deben de aprender desde ahora, maestros, que uno no es igual ni desigual. Uno es quien es.
Entonces, cuando nos hablen de atender a la diversidad, pareciera que solo nos referimos a un colectivo, al diverso, al que está fuera de lo normal, fuera de lo común, aquel que sale de lo previsto, el que se desvía de la norma, incluso podemos llegar a decir. Pero la diversidad tendría que ser el colectivo de toda la pluralidad de ideas, de personas, de niños, de alumnos, de estudiantes que tenemos y del cual tenemos que sacar provecho y dejar atrás ese colectivo de los que no encajan en alguna de las razones. Atender la diversidad sería atender a quienes tienen problemas en la escuela o, mejor dicho de otra manera, a quienes dan problemas en la escuela. Y se dice que tienen problemas porque crean problemas y nunca atendemos a este tipo de alumnos, o mejor dicho, nunca atendemos o valoramos la diversidad que se presenta en nuestra escuela. Hablar de educar para la diversidad es replantear este concepto y decir educar en y para la diversidad, porque esto es enseñar a mirar de frente, aunque esa mirada cause sufrimiento, angustia, impotencia. Enseñar a que no se puede dar la espalda y decir, no es asunto mío, aunque no sea asunto mío, o decir, ¿por qué yo? Que se preocupen otros, los que están más cercanos, aunque yo sea el más lejano de los lejanos. La educación en y para la diversidad está llamada a instalar expresiones y comportamientos que van a hacer cambiar de idea y decir, sí, esto es de mi incumbencia, y erradicar del lenguaje y sobre todo de las acciones manifestaciones como la que muchas veces escuchamos de yo me mantengo al margen, no es mi problema, no es mi alumno, que lo resuelvan en su casa, porque al menos como profesor durante estos años, creo que solo de esta forma la educación se hace tributaria desde el primer artículo de Declaración Universal de los Derechos Humanos, que además que reconoce que todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, exige que debemos de comportarnos fraternalmente los unos con los otros. Y no es que esté yo simplificando, pero la educación en y para la diversidad, en primer lugar, nos debe de hacer notar que la diversidad es un derecho consagrado en múltiples instrumentos nacionales e internacionales. Por lo tanto, requiere ligar este derecho con otra serie de derechos sociales, culturales, económicos y políticos, y de esta manera mostrar tensiones de que la vigencia de estos derechos tiene en una sociedad que promueve la homogeneización con fines de dominación. Esta materia y en sí hablar de la educación en y para la diversidad está llamada igualmente para entregar, para que nosotros maestros, y bueno, ustedes que se están preparando en esto, puedan presentar argumentos normativos, éticos, políticos, que muestren que no solo debemos de estar en una sociedad del conocimiento, en una sociedad de la información, sino debemos de demostrar que solo en una sociedad respetuosa y promotora de la diversidad es posible construir una democracia en donde todos y todas tienen el derecho a decir su palabra, a deliberar lo público desde perspectivas distintas, a erradicar las discriminaciones y de esta forma consagrar en el plano educacional el principio fundante de esta Declaración Universal que establece, repito, toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, perdón, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquiera de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquiera otra condición. La educación para la diversidad implica también que hablemos de diversidad educativa. No es lo mismo, son conceptos diferentes. ¿Por qué? Porque hablar de diversidad educativa es hablar de un reto que no solo debemos de afrontar quienes somos profesores, sino que debemos de afrontar profesores, autoridades y padres y madres de familia, o, por qué no llamarlo así, padres y madres de nuestros alumnos. ¿Por qué? Porque de esta conjunción de actores depende que nosotros construyamos una sociedad solidaria y respetuosa con los demás. La diversidad educativa, fíjense que muchas veces la debemos de observar desde y como un reflejo de nuestra sociedad.
Los alumnos, y ya no solo nos refiramos a los niños, tienen que aprender que todos somos diferentes y tienen que aprender a respetar estas individualidades. Por eso es que en estos tiempos se habla tanto de la inclusión educativa. Un niño, una niña, un adolescente, un alumno que respeta la diversidad será un ciudadano educado y alojado del racismo, de la xenofobia, de la discriminación. Jean-Paul Sartre decía que nadie es como otro, ni mejor ni peor, es otro. Y esta frase, que me encanta, resulta esencial porque entendemos que enseñar el concepto de diversidad desde los más pequeños es necesario para que desde pequeños aprendan a convivir. ¿Por qué? Porque así será una mejor sociedad la que se encuentren fuera del ámbito escolar. La educación inclusiva contempla todas las expresiones de diversidad en sus aulas, porque comúnmente se puede llegar a malinterpretar esta materia que cuando decimos o hablamos de educación en la diversidad, únicamente nos referimos a la diversidad de género o a la diversidad sexual. Pero hablar de educación para la diversidad va más allá de esto y la diversidad existente en la sociedad la podemos clasificar. A ver, vamos a identificar diferentes manifestaciones de la diversidad. Primero, podemos hablar de una diversidad cultural. Cada persona, cada uno de nosotros pertenecemos a una cultura específica, con sus propias costumbres, hábitos de vida, tradiciones, y este tipo de diversidad a veces es la que menos se refleja en el aula, porque porque a lo mejor puedan ser todos de una misma cultura, ¿cierto? Seguramente en regiones como lo es en Tabasco, donde son ustedes, a lo mejor la cuestión de la diversidad cultural, al igual que en Chiapas, de donde somos nosotros en la universidad, no pueda diferenciarse. ¿Por qué? Porque la escuela la tenemos en un municipio, la tenemos en cierta región. Pero de todos modos, y por ello debemos de educar a los pequeños a que se respete, a los alumnos a que respeten todas las costumbres de todas las culturas, pese a que no estén en contacto directo con ellas. Otra diversidad de la que podemos hablar es la diversidad de género. Cada individuo tiene su género. Cada individuo también tiene sus preferencias eh, sexuales, que es lo que vamos a hablar de la tercera diversidad. Y no confundan, por favor. Cuando hablamos de diversidad de género, hablamos precisamente de una cuestión que ha motivado grandes desigualdades a lo largo de la historia. Es esencial educar en igualdad y conocer el pasado para no cometer los mismos errores. Y bajamos a la diversidad de identidad sexual y esta parte sí, efectivamente, es un poco más íntima y personal del ser humano, pero también sigue siendo objeto de discriminaciones al día de hoy. Tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar. Los felicito por estar estudiando esta maestría porque es necesario educar en la diversidad sexual. Y a la par de educar en la diversidad sexual, tenemos que educar en el respeto también para alcanzar la plena igualdad. Tenemos también la diversidad de capacidades. Es cierto, y no por ser cierto lo tenemos que dar por un hecho, y de esta manera hacer clasificaciones de que no todos tenemos las mismas capacidades intelectuales ni físicas. La escuela inclusiva, que ya no es un tema que tocar si tiene que ser privada o pública, sino que tiene que ser toda escuela, debe de adaptarse para que cualquier alumno con más o menos dificultades pueda desarrollarse al máximo. Y por último, podemos hablar también de una diversidad de que poco se habla sabiendo que es una realidad, que es la diversidad de los medios socioeconómicos. Los niños de estratos sociales más desfavorecidos suelen estar en situación de desventaja para lograr el éxito académico. Por ello, hay que poner los medios oportunos para intentar que no fracase. No podemos ahondar mucho porque es un tema en donde vienen cuestiones culturales, vienen cuestiones sociales, vienen cuestiones políticas y nosotros solo nos tenemos que enfocar a la parte educativa tal cual como nos marca la maestría que están estudiando ustedes.
¿Por qué es importante la diversidad en las aulas? Esto lo he venido diciendo